ver, César, muchas veces la indagación viene asociada con quitarme algo que no me gusta. O sea, y se inicia el proceso y está bien, pero muchas veces se convierten como en un, vamos a decirlo, como un esfuerzo enmarañado, por ponerle una palabra, ¿no? Y, y entonces no es más que como una especie de diálogo y es complicado, pues, a veces, ¿no? Hay como sutilezas que se meten por la puerta, no sé, por la puerta trasera o algo así, pues, ¿no? Entonces, claro, hay veces que digo, ok, está bien, pues, está bien el CIA, pues, me voy y vuelvo, pues, ¿no? Algo así, ¿no? Pero sucede, me sucede. Sí, el problema es que la indagación debe hacerse durante todo el estado de vigilia. Y cuando es de manera intensa en la vigilia, continúa inclusive en los sueños. Se encuentra uno apartando imágenes en los Ajá. sueños. Si no se lleva a cabo todo el tiempo durante la vigilia, no funciona. Porque lo utiliza uno como una aspirina. Me duele la cabeza, me tomo la aspirina, se me quita el dolor de cabeza. Mm. Ya. Claro, hay momentos que es natural, que hay hasta un gozo, pues, ¿no? Pero hay momentos en que hay una maraña de pensamientos que entran, salen, se meten otros y ahí va, pues, ¿no? Como, no sé si es el ego defendiendo, pero no quiero interpretar, ponerme a interpretar porque uno se pierde en esa también, ¿no? Sí. No importa si los pensamientos no desaparecen. Ok, A veces sale una chorra del subconsciente que tiene que salir. ok. Tiene que haber un sustrato, ¿m? Donde ocurren, una fuente de donde surgen. Entonces la atención debe ir para allá. Y ya los pensamientos no molestan, pues. Y se sabe qué es lo que son. A lo que uno sabe qué es lo que son, pues esa es la única manera que se disuelvan en el absoluto, en la fuente. Porque es la fuente la que los disuelve. Uno se rinde y ya el absoluto se encarga de ello. Ok. Hay un elemento paciencia también, porque, ajá, yo no quiero darme paciencia, pero dámela ya, ¿no? Sí. Entonces, entonces, este, ¿Cómo que no? ¿Cuánto ahí, cuesta? sí, sí. Además, uno sabe cuando no es, bueno, natural tampoco es, natural es la palabra, seguramente, es el concepto, pero cuando fluye, cuando es algo suave, no sé, me cuesta describirlo, ¿no? Uno sabe que no está ahí, pues, ¿no? Este, y bueno, al ratico viene un fastidioso, un abejorro, una avispa, o no sé, que, que después se van, ¿no? Que uno le da la importancia en el momento que viene, pero se van. Entonces, son efímeros, pues, realmente, ¿no? Como todo. No tienen la más mínima realidad. Ni siquiera el pensamiento práctico, lo que se llamaría el pensamiento objetivo, hasta el pensamiento no egoico, tienen la más mínima realidad. Mm. Son interpretaciones, son modificaciones. ¿M? Son modificaciones energéticas, si se quiere. ¿M? Por ende, ilusorias. Mm. Ahora, es bonito
por otro lado, porque uno conoce cosas que no sabía que lo manejaban a uno. Entonces, no es que las niegues, sino que las ves, pues, ¿no? Exactamente. Si las veo, entonces mi identidad con ellas, si me mantengo como el que ve, o si la atención está en el que ve, se pierde la identificación con las mismas. Y todas están basadas en la identificación original, la raíz identificación, por llamarla así, que es la identificación con el cuerpo. Mm. Cuando tú hablas de la identificación con el cuerpo, lo entiendo como concepto, pero no como vivencia, ¿no? Sí, la indagación Eh, continúa llega el momento en que la identificación con el cuerpo, por lo menos por una fracción de segundo, colapsa y se mm, sabe que no hay ni siquiera alguien que sea consciente del cuerpo, hay conciencia de cuerpo. ¿Mm? Y uno se da cuenta que detrás de esa conciencia de cuerpo está aquello que ve, el sustrato de todo eso, mm, del mundo de la mente y de esa conciencia relativa, obviamente, que aparece en la vigilia y desaparece en el sueño profundo. mm. Por eso es importantísimo, importantísimo mantener la mente quieta. La mente quieta quiere decir las predisposiciones, ¿m? Expectativas, proyecciones mentales, ¿no? Proyección mental no quiere decir que no hagas un proyecto de venta, ¿sí? Que no hagas un proyecto de construcción, que no hagas un Claro. proyecto de nada, sino la proyección mental se refiere a la expectativa de mi proyecto. Y eso es precisamente lo que empiezo a ver, que son como me acuerdo la palabra en inglés, drivers, ¿no? Como que son las cosas Ujú. que lo manejan a uno. Claro, Eh, porque la expectativa es de dos formas, ¿verdad? Una expectativa de súper confianza, soy súper optimista, ¿ok? Y mm, ya estoy contento de antemano. Se llama anticipación, estoy contento de antemano o tengo miedo de antemano, también, ¿ok? sí, El riesgo, la preocupación, si no sale, y la entonces, angustia. Mm, exactamente. Ahora, si uno simplemente se enfoca en el proyecto, no tiene nada de malo, ¿m? Sin apegarse a ningún resultado. Pues, mm, porque si yo tengo un negocio, pues a mí, ¿por qué no expandirlo? ¿Verdad? O si este negocio no funciona, pues ¿por qué no buscar una alternativa? ¿Mm? Porque ese mm, movimiento tiene que surgir, porque va a surgir, lo que es natural. mm, No todo el mundo que despierte se dedica a hacer esto, a hablar de esto. No es necesario. O por lo menos no hacerlo de manera permanente, digamos como en mi caso, mm, que si no es por acá, es por el chat, y si no es por el chat, es conversaciones privadas, si no es por conversaciones privadas, es por otra parte. ¿Mm? Y me toma, por, mm. digamos, la gran parte del tiempo. ¿Mm? Tal vez más adelante, con el tiempo se haga peor, o veo haya más gente, o no sé. Porque Ramana empezó con tres, con uno, y después aparecieron miles. Uno nunca sabe. Mm, ¿Mm? Y es la expectativa. ¿Mm? Por eso Baba decía, do your best,
Forget about the rest. ¿Sí? Haz lo mejor que puedas y olvídate del resto. El resto es, ¿no? Él decía, no te apegues al resultado de la acción, que no quería decir que no ibas a experimentarlo. ¿Sí? ¿Mm? Ahora, ¿cómo va a ser? No sabe. Mm. Es como el surfista que se tira en una hora, pero realmente no sabe cómo va a ser la corrida. O un torero que hace el ruedo, pero no sabe cómo va a ser el resultado de la corrida. Correcto. Uno sale al ruedo de la vida y va lidiando con lo que se va presentando, ¿no? Con la mejor de las habilidades que uno tiene. Cuando yo hablo de esto, lo hago dependiendo, si lo hago con lo mejor de mí, sí, lo mejor de mi capacidad intelectual, dialéctica, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado, pues ya no sé. Unos entenderán, otros no, otros despertarán, otros no. Mm. Y hago lo mejor que puedo. Y cuando no hay expectativa, entonces ese movimiento físico y mental meramente práctico carga una energía enorme, ¿sí? Y un entusiasmo enorme y una claridad o practicalidad, un pragmatismo enorme, ¿sí? Eficiencia también. Claro, las circunstancias puede que jueguen su papel también, pero ahí no puedes hacer nada, ¿no? Claro. Intuición. ¿Mm? Entonces, porque es la Sí. expectativa, ese pensamiento constante, inútil, es agotador, abrumador y oscurece el pensamiento práctico. ¿Mm? Esa es la otra, ¿no? Que yo trataba de explicarme todo el mundo con mis ideas y mi pensamiento y eso era parte del ruido de la ¿Mm? mente. Porque, No es que deje de hacerlo, pero lo hago menos ahora. acaba de ser algo interesantísimo. Mis pensamientos, si no son míos, realmente no son de nadie. Realmente no son, exactamente. ¿Mm? Pero esas son claridades que vienen solas, que ni siquiera las creas tú, vienen solas. Lo que ¿Mm? tú acabas de decir, las intuiciones, la claridad, vienen solas. A veces cuando yo lo leo, Destellos, pues, ¿no? Obviamente, en mi caso. ayer me mandaron este video para que diera una opinión o algo de esta señora. No sé si han visto la historia pictográfica de Ramana Maharshi, una foto muy linda con una niñita chiquitica así que parecía como Shirley Telpen con los pelos enrolladitos. Y No, no, vivió en no. India toda su vida. Y creció con Ramana. Él decía, el centro del ashram era el hall, el salón donde él prácticamente vivía. Todo creció, todo comenzó en ese salón que era, no sé, un techo de paja con una silla, un sofá. Y después de ahí creció el ashram. Él decía que Ramana se encargaba de todo, pero imaginarme ese señor le preguntó todo, le preguntaban de todo, todos le preguntaban de todo qué hacer. ¿Mm? Desde la comida, los menús, cuando estaban cocinando le llevaban la comida para que las probara a ver si qué le parecía todo. O sea, imagínate tú, la gente se imagina a un Ramana Maharshi sentado en un sofá 24 horas al día. ¿Mm? Y supervisaba todo. Y cuando no estaba, y cuando no tenía nada que hacer, dice que se ponía a repararle las taparitas de agua a los sadhus, o a reparar libros, o, ¿ah? Eso es el punto de referencia de esa mente, porque viene prácticamente todo por revelación. El conocimiento que necesitas en ese momento, pum, se despierta. Mm. Y a veces cuando no había, por ejemplo, esos son los personajes que lo inspiran a uno, ¿no? Que le dan una especie de entusiasmo,
Porque si él puede, ¿por qué no puedo yo? ¿Por qué no puedes tú? ¿Por qué no puede cualquiera? ¿No? Que llegaron una gente a comer y no había suficiente comida y él dijo, no se preocupe, es suficiente para todos. Y era un grupo grande de gente y realmente se les dio muy poquita comida a cada uno. Pero mientras iban comiendo, se iban sintiendo satisfechos. Y todos se comentaron lo mismo, no puede ser. Hemos comido prácticamente nada, nos sentimos llenos, ¿no? O sea que hasta eso puede suceder. ¿No? Porque ¿qué es lo que no puede hacer el absoluto si el ego, no se, si el ego se quita del medio? O sea, yo soy el obstáculo con mis limitaciones, ¿sí? Con mis ideas limitadas de cómo deberían ser las cosas. Y apartarse del medio es quedarse quieto. Esto tiene que ser 24/7. Porque al más mínimo descuido, ¡pum!, cae uno otra vez en la corriente de expectativas, proyecciones mentales, preocupaciones. eh, ayer, ayer hubo una fiesta de fin de año en el colegio, le hicieron una semana antes del fin de... Y tenían una pantalla ahí para que los padres y los estudiantes vieran el partido Brasil-Croacia. Y a lo que todo el mundo casi al final vio el parte del gol de Neymar, dijo, nada, ganó Brasil. Entonces te das cuenta que hay una reacción mental, ¿ok? A priori, al fin o el desarrollo del evento, ¿verdad? Como decimos en Venezuela, pues contando los huevos o contando los pollos antes de nacer. Antes de nacer. Y de repente te voltea la tortilla y entonces tienes la otra reacción, ¿sí? Eso es lo que se llama reacciones mentales, reacciones mentales exageradas basadas en, no sé, en una expectativa. O en un hecho. Entonces, esa mente libre de ego es mucho más ecuánime. Y el pensamiento práctico es carga, aunque refleja la tranquilidad de su fuente. Y cuando se empieza a sentir la fuente, uno empieza a sentir que uno es guiado por esa fuente. Ya no estoy guiado por mi conocimiento limitado, ¿no? Tengo que decirlo de esa manera, como que si hubiera uno que se siente guiado por el otro, una forma de explicar, ¿no? En realidad el que guía y la guía es uno y la misma, pero así es como se siente. Y hay entusiasmo, y hay alegría, y hay energía, y hay... No positivismo, si no eres positivo. No se trata de ser positivo ni tener esperanza, simplemente va como un tren que no sabe para dónde va. ¿Mm? Pero no se preocupa porque sabe que ese tren, ¿entiendes? Lo va empujando a alguien más que sabe para dónde lo lleva. Pues me acordaba cuando conversaba con Carl Renz en India, él iba más allá, decía que ni siquiera, que el absoluto estaba más allá de inclusive de lo que llaman conciencia absoluta, ¿no? Era la conciencia absoluta, pero él decía que no había conciencia como tal hasta que aparecía la luz, que es cierto, ¿no?
Utilizaba la palabra awareness. There is no awareness in deep sleep. Decía que no había conciencia absoluta en el sueño libre porque no había conciencia de nada. Que primero aparecía esa conciencia absoluta cuando había luz, luego la conciencia relativa, el yo soy, cuando se asociaba con el cuerpo, y después aparecía la mente. Y es de las pocas personas en todo el mundo, conciencia, conciencia, pero muy pocos se refieren a esa realidad absoluta como el poder que es. Él es de las únicas personas que he escuchado decirlo. Decía que cuando le preguntaban por el absoluto, que si el absoluto estaba vivo, le decía, lo único que está vivo es el absoluto. Si está vivo, no puede ser un vacío como tal. No puede ser una nada como tal. La gente no entiende que vacío o nada es vacío de nombre y de forma. Aunque es interesante porque aunque la energía que emane sea poderosísima, la fuente como tal, la vitalidad de la fuente como tal es extremadamente sutil. Por eso es que se le define como bienaventuranza. Mm. Esa palabra conciencia, existencia, idéntica a la conciencia absoluta y bienaventuranza, esas tres palabras que son derivadas del sánscrito, que mucha gente hoy en día las malinterpreta, quiere decir que son sinónimos. ¿Sí? O sea, es bienaventuranza misma. Mm. Por eso la describen, que a veces la describen como tan pequeña como la punta de un alfiler, ¿no? Otros tan grandes como 100.000 soles que brillan, ¿no? Y se empieza a manifestar, se empieza a revelar. Ahora le preguntaron qué era la verdad, él dijo una vibración. Así fue como lo tradujeron, ¿sí? Pero esa palabra vibración se refiere a una corriente, ¿sí? Que es siempre igual, ¿sí? Permanente. Cada vez que se revela, es exactamente igual. Aunque la intensidad de la revelación sea mayor o menor, es siempre lo mismo. Como el sol es siempre lo mismo, aunque tengas la mitad de la ventana abierta, ¿verdad? O tengas un poquitico la cortina abierta, Mm. ¿ok? O la tengas abierta, la intensidad del sol es lo Ya. mismo. La cantidad de luz que entra en el cuarto puede que varíe, dependiendo de cuán abierto cerraste la cortina. ¿Mm? Sí, de todo depende de la actividad mental y la calidad de la actividad mental de la persona. ¿Mm? Eso sería el sinónimo o la analogía, ¿sí? La comparación entre la ventana, la cortina un poquito abierta, completamente abierta. Tú estabas en la transmisión de la tarde, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando hice el comentario, cuando escuché al señor Rataná por la primera vez, también de las pocas personas que se refirió al absoluto como poder, ¿sí? El poder que me permite hablar. O sea, el habla es energía. ¿Mm? El cuerpo es energía. Es decir, debe estar más allá de la energía. ¿Mm? Mm. Que permite que esa energía salga por el cuerpo. ¿Mm? Que es energía.
En India se refieren a esas dos modificaciones de energía, Prakriti como materia y Shakti como la mente, de hecho. El poder que me permite hablar es el mismo poder que te permite escuchar. Cuando dijo esa palabra, prum, como dije hoy, hasta hoy tengo la cicatriz. Es ese poder cristiano, judío, musulmán, hindú. Pucha, cuando dijo eso, se empezaron a caer todas las... El cristiano se empezó a morir ahí. ¿No? Mm. Ahí empezó la agonía del cristiano. Ese poder es que, ¿cómo lo vas a limitar a un cúmulo inclusive de creencias, inclusive comportamientos de conducta? ¿Quién puede limitar al absoluto nada? ¿No puedes ver? No. ¿Lo puedes negar porque no lo puedes ver? Sería un absurdo. Aunque habría que ser demasiado arrogante para negar la existencia de algo que está haciendo que todo esto suceda, ¿no? Es lo que hace creer que no, yo estoy aquí por cuenta propia y yo hago lo que me dé la gana porque tengo el libre albedrío de hacerlo, ¿no? Cuando en realidad uno no puede ni siquiera De hecho, controlar, lo que sucede, uno no puede ni siquiera controlar sus propios gases. Que estás hablando y se te sale un garuto. bueno, en el sueño nocturno es un milagro lo que ocurre, ¿no? En el cuerpo ocurre un montón de milagros que no gobierna. ¿Cómo ocurren, Entonces, no? entonces, si yo tengo sueño, entonces ¿quién los proyecta? Me explico. Y en la vigilia, los pensamientos, ¿por qué los quiero controlar? Porque no tengo control sobre ellos. ¿Por qué quiero controlar algo? Porque no tengo control sobre ello. Ahí surgió la pregunta Mm. de una conversación con uno de los rusos acerca de la ciencia. Le digo, ¿cuál ciencia? Si la ciencia conoce de que si hoy dicen una cosa, mañana dicen la otra, el descubrimiento de ayer es diferente al de ahora. Ahora resulta que no era así, sino es asado. Ave María Purísima. Entonces, que Einstein que sí, que Einstein que no, ¿no? Y todo, por lo menos un 99% diría yo, me atrevería a decir que todo ese movimiento de la ciencia es buscando un control, ¿no?, sobre los 5 elementos para crear un mundo mejor. Y ese mundo mejor es simplemente una proyección de lo que yo creo que es mejor, de cómo debería ser. Y aquellos que creen en una fuente, ¿ok?, que tienen una mentalidad un poquito abierta, están cometiendo el error de buscar, que tratar de crear un instrumento que lo mida, un instrumento de medición sería, ¿no? Creo que lo llaman así los científicos, ¿verdad? Un aparato. El único mecanismo es tu propia conciencia. Y me refiero ahora a la conciencia relativa, al yo soy. Y la otra parte es aquellos que justifican su estupidez argumentando que todo es voluntad del absoluto. Sí, pero cuando el absoluto se revela y el ego desaparece, es imposible que ese comportamiento egoico, si no hay ego, el comportamiento egoico simplemente ya no se manifiesta. Y eso está representado, ¿sí?, por la vida misma de los santos, sabios y videntes.
Es decir, la única tarea que yo realmente, si lo puedo llamar tarea, que se debe llevar a cabo es la indagación. El resto va solo, el resto le continúa. ¿Sí? O sea, las actividades diarias, ¿okay? Lo que uno considera nuestra vida diaria, le continúan a la indagación. Y luego que esa tarea desaparece, ya no hay más tarea. Sí, ya listo. Por eso se recomienda, lo primero que uno hace en la mañana, al despertar, antes de salir de la cama, ¿quién es ese yo que despertó? ¿O de dónde surgió ese yo que despertó? Y eso me da como una especie de punto de referencia, ¿ok? Durante todo el día. Me recuerda el objetivo, por decirlo de alguna manera, objetivo. El problema para muchos con eso es que el comportamiento de uno cambia y el entorno reacciona, especialmente el entorno me refiero a lo que uno tiene alrededor, porque tu mente empieza a funcionar de una manera diferente, ¿ok? Ya no te ven como el mismo, ahora eres el raro, el extraño, tu comportamiento es extraño, es diferente porque el otro no se identifica con ese comportamiento. Al igual que tú no te identificas ya con ese comportamiento. Y uno tiene que aprender a vivir con ello, que lo que piense el otro y cómo reacciona el otro, pues ya no puedes hacer nada. A menos que el otro te pregunte el porqué o la razón de tu comportamiento, le des la explicación y ve qué sale de ahí. A ver qué pasa. A veces no Yo, prefiero. Déjalo así. yo prefiero no entrar en esa todavía. Ah, Germán está ahí. Y la indagación debe entenderse de manera adecuada, si no se convierte en mecanismo de control. O la rendición, aquellos que se les haga más fácil simplemente decir, pues, listo, que se encargue el Señor. Generalmente para la persona que no es intelectual, la persona que no tiene un temperamento introspectivo, o que es más emocional, o que no le interesa mucho estar tanta pensadera y tanta investigación y tanta historia y tanto concepto y tanta... Pero ríndete, acepta, por lo menos que esa lógica, ¿sí? La única lógica que se necesita realmente es la que señala a que tiene que haber algo allí,
que se encarga de todo. Y olvidarse de cualquier idea que se tenga de cómo es, porque no coincide. Cuando se revela, te dice, pero ¿cuál Buda, cuál Jesús, cuál Mahoma, cuál historia, cuál señor con barba, con bata blanca, cuál? Nada. Tiene nada que ver con absolutamente nada. Es literalmente una fuerza o un poder. Ni personal ni impersonal. Los trasciende a ambos. Personal e impersonal, todos esos son relativos a la conciencia relativa, al yo soy. El yo soy es el que pasa de personal a impersonal, ¿sí? De sujeto a subjetividad, ¿sí? De alguien consciente a conciencia, ¿sí? De yo soy esto y lo otro a simplemente yo soy. ¿Qué? Pues no tengo la más mínima idea. Para efectos de vida diaria, pues inventa cualquier historia porque da igual. Soy César Teruel, aquí tú sí, pues, dale. Mucho gusto, encantado, un placer. Bienvenido a la Divina Comedia. Mm. Es más, ni siquiera se juega un papel, ¿sí? Ni siquiera se juega un rol. Todo eso es también un Un invento. poco tapa amarilloso. Mm. Eso es para el ignorante, ¿sí? Para que no se identifique con el papel el papel que aparentemente hay un alguien que juega. Mm. O sea, el saber qué hacer viene de ese honesto, no sé, de ese no sé, viene el conocimiento y la sabiduría. La sabiduría, es decir, el conocimiento de uno mismo como el absoluto, no como algo, alguien separado o unido, y el conocimiento necesario para lo que... no hay nada que se haya escrito que vino de afuera. Todo vino de adentro. Todo lo que se considere como creativo por parte del ser humano no vino de afuera. Tal vez algunas cosas inspiradas por lo de afuera, la naturaleza, pero todo fue un... Ah, claro. A ver, lo que se llama, no sé, revelación, inspiración. Lo que viene del ego no puede ser creativo, simplemente es destructivo. Genera, ya, a la muestra un botón. Con esto es que se entiende esto que tú dices, que no hay que hacer nada, porque en realidad uno nada hace, ¿no? Conflicto por el control.
el control generado por el conflicto entre lo que es y lo que yo quiero que sea. En vez de darme cuenta de que hay una manifestación perfecta, simplemente no sé cómo vivir en ella porque creo que no es perfecta. ¿Okay? Proyecto mi pensamiento, o sea, el pensamiento acerca de mí mismo, que no soy perfecto, ¿verdad? Y que ahora tengo que buscar una perfección. Cuando ya en realidad soy perfecto. Y la rendición no es alguien que se rinda ante alguien, si lo que se rinde es el ego, y lo que se rinde es esa arrogancia, esa idea de ser un individuo independiente, separado del resto, y por ende de una fuente, ¿sí? Porque ese yo soy llega solo en la mañana y desaparece solo en la mañana. Ese yo soy no puede sostenerse por más de, aunque te entrenes como un marín, ¿no? Que los entrenan a estar despiertos durante no sé cuántas horas, no sé cuántos días, en algún momento colapsa, ¡pum! Entonces, hoy también me mandaron un video de Papa G, cuando de manera muy paciente, la paciencia, bueno, a veces no era paciente con la gente, con algunos, pero con este sí fue muy paciente. Él decía, yo decía que se sentía nublado. Yo me siento nublado, yo me siento perdido, ¿no? Entonces le decía, todo comienza por ese yo, fíjate, yo y los demás pensamientos, yo y los demás pensamientos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaba ese yo antes de que surgiera? ¿Sí? ¿De dónde surgió ese yo? ¿Sí? ¿De dónde apareció? ¿Cómo apareció? Wow. O se busca el lugar de origen de ese yo, o veo que es ese yo. Y todo conduce al, a, esa, a ese yo soy que no es un pensamiento, esa noción de ser. ¿Mm? Podría decir que es como una especie de idea de uno mismo, pero muy sutil, que no tiene una identificación en su manera prístina, original o más pura, si se quiere. Donde no está todavía corrompida, por así decirlo, corrupta, no corrompida. ¿Cómo se dice corrupta o corrompida? Corrupta. Corrupta. Corrompido está maldecido, como dice por ahí. No, creo que también se puede decir, pero no estoy seguro. También se puede decir corrompido. No sé, Ricardo, que sabe. Perdón. No, Ricardo no. Pedro. Pedro. Ricardo sabe demasiado. Pero... Entonces, ese yo soy, si se corrompe, ¿sí? Eso es lo que en este contexto la palabra corrupción es, ¿no? Se contamina con la idea yo soy esto y lo otro. Todo se reduce a esa simplicidad. Ese yo soy es el que se rinde. Rinde su identificación con el cuerpo, por ende su ego. Baja la Pero cabeza. incluso, pero incluso todo esto, César, claro, uno le da el sentido de pertenencia, que ese es el problema, pero eso no lo creé yo tampoco,
porque al final yo no decidí nada, pues No, mi hijo se dijo de mi también, papá y de mi madre. sí, pero por eso es que no hay que pelear con el ego, ¿sí? Porque lo hemos hablado antes. Si uno poco a poco se observa a uno mismo, no se va dando cuenta de nada, esto es obviamente parte de un proceso evolutivo, si se quiere. Correcto, correcto. El ser humano con el tiempo, pues su capacidad de pensar, que los otros animales también piensan, algunos por lo menos, tal vez de una forma diferente, pero hay una especie de movimiento de pensamiento y sentimientos, ¿sí? Y emociones, ¿sí? Pero el ser humano tiene el intelecto. Entonces, por medio del intelecto, el pensamiento funciona de una manera diferente que no funciona, por lo menos que yo sepa, en el reino animal. Ramana decía que el ser humano desarrolló el intelecto y que debía usarlo de manera adecuada, ¿no? Para discriminar entre lo real y lo irreal. Entre lo visto, el que ve, y, a ver, un poquito de inteligencia o intuición te dice, bueno, tiene que ver algo ya donde ambos, ¿sí? De donde ambos surgieron, ¿ah? No, no, I haven't touched it. I declare myself innocent. There is appearance of the remote control. Es el único hombre en el mundo que no, que no es el dueño del control remoto en el cuarto. Esa es la creencia en Dios, ¿verdad? Todos los que creen en Dios, ¿verdad? En un creador, en un origen. Pero como yo creo que soy una persona, entonces proyecto mi creencia, ¿sí? Y mis gustos y mis aversiones a ese señor, a esa, no, ese señor no, a esa fuerza, ¿no? Como que le gusta esto, que no le gusta lo otro, ¿sí? Que juzga, que condena, que nada que, nada que ver con nada. Sí, una recreación mental Una recreación mental es una reproducción de mí mismo, ¿no? O sea, de mis propias limitaciones, de mi propio pensamiento limitado. Ese es el Dios creado por el hombre, no el Dios que creó al hombre, el resto de la naturaleza. Pero es muy difícil hablar de esto. Bueno, hablar de esto es fácil, entenderlo es lo que se hace muy difícil mientras se tenga esa mente todavía mitad humana, mitad animalista, ¿sí? Mientras escuche la bestia, ¿sí? A lo mejor eso se refiere a la palabra la bestia, ¿sí? A los animales se le llaman bestia, ¿cierto? Mientras sí, el animal racional, porque esto es un organismo biológico, ¿sí? Pero la razón, el intelecto, no le pertenece al cuerpo, se refleja en el cuerpo, se refleja en el cerebro. Hoy hablamos con los rusos de que, no, pero la ciencia piensa que el cerebro controla el cuerpo, el cerebro es el cuerpo. Bueno, pero el hígado controla, el otro controla, ajá, sí, pero un momento.
¿Y quién controla todo? ¿Quién controla que controla? ¿Y qué es aquello que realmente ejerce control sobre todo eso? Esa es la diferencia del científico antiguo, ¿no? Que llamaban los sabios, que observaron cómo el pensamiento surgía y pasaba por unos canales en el cuerpo, que llaman los indios, los hindúes, ¿no? Los nadis, y de ahí llega al cerebro. Tú lo puedes percibir, tú puedes percibir literalmente. Si no puedes ver el canal como tal, pero puedes ver como un movimiento que va de la cabeza al corazón. Tú puedes literalmente, físicamente ver cómo ese pensamiento va del cerebro al corazón, a lo que se conoce como el corazón espiritual, que es la fuente. Pero mientras yo esté interesado solamente en el yo y lo mío, ¿sí? O yo y en lo mío, ¿sí? Pues jamás ni nunca. Por eso lo mío no es mío, ¿sí? Y mi interés no es lo mío, ¿sí? Mi interés es ese yo. Y en Carrizo es ese yo. ¿O de dónde surgió ese yo? ¿Cuál es la realidad de ese yo? La indagación es acerca de la realidad y la naturaleza del ego. Conócete a ti mismo primero, ¿no? Dicen por ahí. Y luego conocerás a Dios, dice, ¿no? Entonces, cuando yo sé quién soy yo, es decir, no sé, simplemente sé que yo soy, ¿verdad? Entonces, el absoluto se revela. La palabra Dios no, ya está demasiado prostituida, ¿sí? Mm. Abusada, rehusada y está desgastada esa palabra. A mí me llamó la atención en estos días, creo que estabas hablando con Tirso, sobre, creo que era una frase de Ratanlal, que la mente es como no sé si era como un niño o algo así, que en un momento dado había que llamarle la atención, ¿no? Porque a veces, y ahora uno lo ve más como las tendencias jugando, porque no hay otra palabra, ¿no? O, sí, no se me acuerdo. Yo solamente puedo entender a la mente si la observo como conciencia, Okay. que es prácticamente eso, observación. ¿Mm? Donde no hay, por eso se dice que ¿quién es el que ve? Yo. ¿Sí? A ver. O se dice que atestigues a la mente. Yo la veo, ya automáticamente ya no me asocio con ella. ¿Sí? Es lo que yo pienso, mas no es lo que yo soy. Entonces empiezo a darme cuenta de la naturaleza y la realidad de la mente. Yo, pucha, si no es nada, es puro pensamiento. Y todos los pensamientos comienzan con el yo. Aparece el yo, ¿sí? Aparece un ser mental de la nada. ¡Fu! Y se hace obvio que ese pensamiento yo es completamente basado en identificación con el cuerpo. Es identificar al cuerpo como el yo.
Así es como ese yo soy empieza a perder su identificación con el cuerpo, cuestionando a la mente. Colapsa, ¡pum! El yo soy pierde su identificación con nada y la fuente de ese yo soy empieza a revelarse de una forma u otra. Y empieza uno a darse cuenta que el mundo, el cuerpo que es el mundo, el aparente individuo, ya no como entidad separada, sino además ya no lo puedes llamar individuo, ya lo llamarías alma. ¿Sí? Y el espíritu, ¿ok? Lo que llaman el Espíritu Santo, o lo que sea, como lo quieres llamar. El cuerpo, el alma, y el espíritu, ¿verdad? Se saben que son indivisibles. Eso es salvar el alma, no de ir a un cielo, no de ir a un infierno, ¿sí? O de ir a un cielo. Salvarla es liberarla de su identificación con el cuerpo. Salvarla es liberarla del ego, para que retome su identidad con su fuente, o que se sepa que es idéntica a la fuente. Se dice que yo soy es el nombre de Dios, como César es el nombre del cuerpo, pero el nombre no es el cuerpo. O sea, el reflejo no es el cuerpo que lo refleja. En India dicen que el Dios, que los dos existen, con forma y sin forma. Pero con forma no es limitarlo a Krishna, Rama. Con forma es la forma como tal. ¿Ah? El universo entero, los universos enteros, lo que quiera, lo que sea que haya allá afuera, ¿okay? Es la fuerza, es la forma. ¿Sí? Todas las formas son la forma del absoluto. El nombre es yo soy, pero su realidad, sin nombre y sin forma. Pues también es un absurdo decir que esto es y esto no es. ¿Sí? Esto es el absoluto, esto no es el absoluto. Es decir, ni siquiera hay un esto que sea o que no sea el absoluto, es solo el absoluto. Ah, ok. ¿Quién es? Ah, muy bien. Corrompido se usa en la forma compuesta del verbo. He corrompido. He corrompido a esa persona. ¿Sería así? Corrupto se usa como adjetivo. Él es corrupto, ella es corrupta, yo soy corrupto, ustedes son corruptos.
Eso es lo que decía Jesús, o sea, que este libro de pecado, que lance la primera piedra. Es decir, que todo acto, lo que se considera pecado, que los actos egoístas, ¿ok? Son basados en, o sea, que esté libre de identificación con el cuerpo, que esté libre de ego, porque tiene la primera piedra. O sea, todo eso ha sido completamente tergiversado, distorsionado. Inclusive, yo he escuchado gente que hasta ciertos puntos podrían considerarse ateos. Me acuerdo sentado con alguien que yo quiero muchísimo, dos de salir, nos quedamos hasta tardísimo en la noche filosofando, hablando de esto y lo otro, y me decía, mira, este se come el otro, este se come el otro, aquel se come el otro, y tiene que haber algo que al final se lo coma uno. ¿Mm? O sea, si tiene algo ahí, intuitivamente te dice, ¿sí? Que hay algo allí, más allá de todo esto, pero no es un lugar. Sí, cuando la gente usa el más allá, entonces el más allá automáticamente proyectan. En el hinduismo por lo menos es un poco más racional, si lo ves desde el punto de vista objetivo, por decirlo de alguna manera. Para ellos el cielo y el infierno son lugares temporales. Y todos son Tengo amigos, creaciones, y todos son creaciones mentales. ¿Mm? yo tengo un amigo que él decía que él era ateo, gracias a Dios. Bueno, sí, si lo ves, si entiendes lo que quería decir, sí. Sí, exacto, sí. Lo podrías de dos formas, aceptando la existencia de Dios o debido a la no existencia de Dios, pues fíjate, debido al concepto de Dios, no, o sea, no creo en Dios. Es decir, el alma, ¿ok? Aparentemente habitando el cuerpo, ¿sí? Cualquier cosa que tenga en la cabeza la proyecta y ahí se queda un tiempo. Y como lo sostiene, entonces proyecta eso otra vez en otro cuerpo, ¿no? Las tendencias, todas las ideas preconcebidas, incluyendo el cielo, el infierno, los dioses, los ángeles, los arcángeles y todo lo demás. Fíjense, espiritual y material, todos son imaginación. Y aún cuando tengas visiones de cualquier cosa, sigue siendo ilusorio. O sea que todo eso pierde su relevancia, ¿sí? Este mundo, aquel mundo, da igual. Esta dimensión de dimensión, da igual. Todo el mundo quiere ir para la cuarta dimensión porque le parece que ya esta es inferior. Inclusive hay un maestro famoso alemán que dice, bienvenidos a la cuarta dimensión. Para llegar a la cuarta dimensión, todo eso, o es un marketing para atraer gente, ¿me entiendes? Que quiere montarse en una nave espacial llamada conciencia y ahí llegar a una cuarta dimensión. Bueno, aquí estamos en la Quinta República, que es peor que la Cuarta. Sin relaciones personales, pues, antes Sí, sí. que nos cancelen el espacio. El espacio sideral este.
Todo eso es lo que estoy hablando ahora. Todo eso lo pueden, todo el mundo tiene acceso a este conocimiento. Eso no es para especiales, escogidos, elegidos, preparados, purificados, nada. Simplemente hay que, es como cualquier otra cosa. ¿Sí? Todos los que son buenos en algo es porque se dedicaron 100% a eso. Sabiendo que iban a tener éxito, ¿sí? O por lo menos con la esperanza. Como decía Ramana, todos aquellos que realizaron el ser, lo realizaron porque creían que podían. Hay unos que se rinden. Alguien me escribió en estos días, ¿verdad? No voy a decir el nombre. Hola César, por ignorancia llevo 40 años de 52 que tengo con sufrimiento elevado. He escuchado tus videos y tus sabias palabras, pero solo las comprendo intelectualmente y eso sirve de poco. Sirve de mucho, ¿sí? Ya la comprensión intelectual, pero es que todo el mundo quiere así. Bueno, 40 años lleva, pero 40 años haciendo qué? A lo mejor tienes 40 años haciendo las cosas orientadas de mala manera, si ha sido mal orientado o interpretado, porque no había alguien que realmente... El ego está más fuerte que nunca. Existe el ego. ¿Sí? Darle realidad al pensamiento. Creer que lo que pienso es verdad y que además es o lo que yo soy, o lo que los otros son, o lo que el mundo es. ¿Mm? Estoy intentando la rendición, pero me autoengaño. Bueno, la rendición, pues, si no es completa, de buenas a primeras, por lo menos de a poquito. Y a ver cómo te va. ¿No? Soltar en volante un rato, ¿no? Que a ver cómo te va. ¿Sí? Por lo menos después de 30 segundos te das cuenta que no te estrellas y la mente viene, uy, cuidado, y lo agarras otra vez. ¿Verdad? Creo que he llegado tarde ¿a dónde? Así que en la próxima vida. ¿Sí? Pero eso varía dependiendo de de lo grueso, ¿sí? De lo gordo de la mente del individuo. En el estado que está en el estado en el cual se encuentra en esa conciencia. Esta es otra trampa, los estados de conciencia, pero no de conciencia absoluta. La conciencia absoluta no, ¿estado de qué? ¿Cuál es el estado de la corriente eléctrica? Ninguna. Los estados varían dependiendo del bombillo, ¿sí? Del aparato que... Estados de conciencia, estados elevados de conciencia. Entonces, la conciencia, esa conciencia que es la individual, la relativa, pues es ilusoria. Así que todos los estados en los que se encuentra esa conciencia son ilusorios. Estados alterados de conciencia, todos son fenómenos que desaparecen con esa misma conciencia en el sueño profundo, con ese yo consciente que está presente y que está ausente en el sueño profundo. Y ahí meten en la misma bolsa todos los ayahuasqueros, LSDeros, peyoteros, y los demás también, que experimentan, no, que esta no es la realidad, que hay múltiples formas de realidad. ¿Y cuál realidad? ¿Y cómo no sabes que todo eso que estás viendo son simplemente
porque cambias el circuito neuronal y el cerebro interpreta o sea, todo eso es completamente ilusorio. Uno de los famosos, McKenna, creo que se llama. Que el que pasó por esta vida sin un viaje al LSD es como el que pasó por esta vida sin sexo. O sea, como diciendo, como si entonces te pone el sexo como o sea, el que no tuvo sexo en esta vida no sabe lo que es vivir. Todo eso es un punto de vista basado en una perspectiva que es completamente Gamelote. puro gamelote. ¿No queda ahí? ¿No hay ahí? Ah, en the car, en el carro. Be careful you get muscle cramps walking 10 minutes to the car. 10 meters. Busca la mente. Si uno entiende como mente pensamientos, si yo la busco, se detienen. Y queda un yo consciente libre de pensamientos. Aparentemente, ese yo consciente todavía puede que sea César, Pedro, el CIA, ¿verdad? Pareciera que el cuerpo es consciente y luego ese desaparece y queda ese ser consciente. Y ahí, esto y esto, sí, es lo mismo. Esto es un objeto, esto es un objeto, ¿sí? Ya no es, esto es un objeto y este es el sujeto experimentando este objeto. No es este el que ve a este. ¿Mm? Ya el sujeto es ese yo soy. ¿Mm? Y el mundo entero, incluyendo este cuerpo, es el objeto. Y ahí no puedes separar el sujeto del objeto, porque no puedes separar la conciencia del cuerpo del cuerpo. ¿Mm? Y ahí es que te das cuenta, un momento, hay algo que ve al sujeto y al objeto, al que ve lo visto, el acto de ver, a la triada o la diada, como lo quieras llamar, hay algo que ve ahí todo eso. Y por eso dice, primero aparece como un objeto que este sujeto ve. No, pues no puede ser un objeto porque ¿dónde está la forma del objeto? No, ¿sí? No es un sujeto porque el sujeto soy yo, ¿verdad? O sea, aun cuando ve, no es ni sujeto ni objeto. Y luego se revela como la fuerza que es.
Por eso es que la gente lo pinta aquí atrás. No, aquí no está en nada y no hay nada aquí atrás. Pues sí. Entonces, una vez más, la indagación es la prioridad número uno, o la rendición. Sí. A todos se les hace difícil. Eso es Ramana Maharshi, uno que otro que, ¿quién soy yo? O me rindo y ya. Porque aparecen las creencias y uy, los objetos, uy, la tentación y yo mejor me rindo ante este o ante esta o ante los otros o ante esto o el Facebook, o lo que sea. Y nadie, realmente no hay punto de referencia para decir cuánto tiempo va a durar, nadie sabe cuánto queda por dentro, o sea que tienes que tirarte igual sin expectativa, ¿sí? Rendición igual sin expectativa. Indagación igual sin expectativa. ¿Sí? Con una mente pura, como decía Ramana. ¿Sí? Sí. Con una mente pura busca el lugar de origen de la mente. Y esa mente pura también se va. Porque ese yo soy está más allá de esas tres características mentales. Claro, como ya te dieron comida, no tienes ataque de amor conmigo, la perra. Ahora, uno de los errores también es pensar que esto es lógico y esto no es lógico. Ninguna, Esto ni la no tiene lógica, nada, nada. nada que ver. Bueno, la lógica es lógico, sí, es lógico pensar que hay algo. Ah, ahora, con respecto a la manifestación, lógico y lógico, no, Nada, por eso, a eso nada, me nada. refiero. A Nada, eso me refiero. Nada que ok, ver. ok. Porque, de nuevo, no puedes culpar a nadie de nada. No les ha llegado la información, no les ha llegado, por lo menos mucho, lo que me he dado cuenta, por ejemplo, estando aquí en Sudamérica y compartiendo con mucha gente suramericana, todavía hay una cuestión ahí, América en general, muy apegados a la magia y a los fenómenos y esa nueva era cósmica en toda esa historia. Y yo no creo en mí, yo no creo en esto, yo creo en mi energía. Dice, sigue siendo el yo y lo mío, ¿sí? En mi poder creativo, sí. Viendo en el Facebook
¿Cómo puedes medir tu capacidad? ¿Cuánto puedes manifestar? Yo digo, perro, ¿cuánta ayahuasca te has tomado? ¿Cómo lo mides? Dependiendo de los litros de ayahuasca que te hayas tomado, o de los mililitros de LSD que te hayas comido. De que son una tripa, como decimos aquí, pero esa es el malandro venezolano, su interpretación del tripping. Tremenda tripa, te va tripeando. Y creó su propio término. ¿Algo más? Me quedan 10 minutos por ahí. Ya. Ya vamos con Tirso. Vamos a ver, ajá, Tirso. Tirso, de por ahí. César, buenas noches. Buenas noches. En un momento de esta conversación hablaste algo que lo vinculaba a algo que yo no me siento para nada instruido, educado, como es la religión católica, ¿no? En realidad creo que si me identifico con el catolicismo es un falso catolicismo porque soy un ignorante total, o sea, no he leído ni la Biblia, no he leído los testamentos o el último testamento, los evangelios o cualquier otro libro. Pero esto que dijiste, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra, o sea, hay una palabra que juega mucho en el imaginario colectivo de la gente, ¿no? El pecado como algo malo, ¿no? Y luego tú, o sea, lo develas y dices el que esté libre de ego o identificación con el cuerpo, ¿no? Y luego hay otras personas que dicen de que, o sea, esto lo identifican con la caída no sé de dónde, pero, o sea, es como que estuvieron bien en un momento, había balance o había no ego y de repente se da, o sea, esta caída, ¿no? Esto sería, en cierto modo, el pecado original. La identificación con el cuerpo, sí. El problema es la palabra pecado, ¿ves? Y ¿Me escucha? la connotación, uf, no sé cómo llamarla, para no ser redundante, pecaminosa. Y esa condición demoníaca. Es la identificación con el paraíso, es el estado libre de pensamiento. Mm, No, yo estoy bien, no me oyes. ¿Puedes repetir porque está cortado, César?
El paraíso es el estado libre de pensamientos. Ujú, ujú. Cuando las cosas se van dando por su propia naturaleza. El infierno es el esfuerzo, es el conflicto. El pecado sería la mente. La identificación con el cuerpo. Ajá. O Adán y Eva no se cubrieron con una hoja de parra y sintieron vergüenza. ¿Podrías repetir eso cuando Adán y Eva, y Eva? Hiebra, no, no era Hiebra, era otra. Évora. Débora, esa era otra. Se vino O después. Débora. O Débora. A ver, pongámonos serios para terminar este ritual, o sea, y elevarnos, No, hermano. sí, Adán y Eva no se cubrieron el cuerpo con una hoja de parra. No tenían vergüenza de su desnudez. Ujú, La ya. desnudez es la mente inocente, ¿sí? Ujú, Desnudez de ego, ¿sí? ujú. Sí, 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 sí. Ah, La serpiente, Dios no quiere que seas como Él. Ya son lo que Él es. Y les mete la duda de que ustedes no son lo que Él es, pero lo culpa a Él, ¿verdad? Y le dice, no, Él no quiere que sepas que eres como Él. Algo así. sí, ya, no está bien, gracias. En realidad, se- coincide con lo que Karl Renz también habla acerca de eso, ¿no? De la desnudez. Mm. Juan Pablo II inteligentemente dijo antes de morir, el cielo y el infierno son solo estados de conciencia. Correcto. Ok, ¿algo más? No, gracias, César. Ok, entonces nos vemos mañana. Gracias. Ustedes. Yamini, hablando de Adán y Eva. Eva y Lilibet. Lilith, algo así. Sí, siempre parece que había otra por ahí. No se sabe si antes o después, pero, o durante. Ok, listo. Hasta mañana.